noches. Para mí un gusto recibirles. Quisiera comenzar agradeciendo a la muy respetable gran maestro de la muy respetable gran Valle de México, el doctor Ángel González Cruz, al ponente del día de hoy, que viaja desde Israel, al doctor Mario Sinaí, que me gustaría también pedirle un fuerte aplauso. Al doctor Marco Enrique Rosales Gutiérrez, Past Emerísimo Encomendador, Past Masters, doctor Dan Tartovsky, Oleg Novit, al doctor Francisco Arturo Sansores Ávila, venerables maestros de las logias hermanas Shalom y Maimónides, venerables hermanos del presidio, queridos hermanos y hermanas todas. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Permítanme presentarme. Mi nombre es Adolfo Cristo Bautista, lo cual también ha sido muy interesante porque recién estaba viendo un estudio de mercado donde el nombre de Adolfo, justamente que tiene que ver con la ponencia del día de hoy, resultó que en un estudio de mercado salió como el nombre más odiado de la historia. No es para menos, esta es la tercera conferencia que tenemos el gusto de deleitarnos con el doctor Mario Sinaí. Y son temas que la primera vez que escuché la conferencia sentí como una cubetada de agua fría recorría mi cuerpo. El tener presente los momentos tan tristes, tan lamentables a los que hemos llegado como humanidad. Y aplaudo y reconozco este tipo de contenidos. El libro que recibieron tiene un conocimiento muy importante porque, como bien sabemos, si no estamos presentes en nuestra memoria, estamos condenados a repetir la historia. Por lo que, pues, doy inicio a esta tenida blanca organizada por nuestra muy respetable Gran Logia Valle de México. Hoy nos reunimos en este auditorio principal, este espacio solemne y fraternal, para compartir un tema de gran relevancia histórica: el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Quisiera aprovechar para poner un contexto de la trazabilidad del doctor Mario Sinaí, destacado educador y pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en análisis visual. El doctor Sinaí, con su vasta experiencia como exdirector del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem, nos brindará esta noche una invaluable perspectiva sobre uno de los episodios más oscuros de la humanidad, invitándonos a reflexionar sobre los valores de la memoria, la justicia y la construcción de un futuro más iluminado. En nombre de nuestra logia y de la orden, agradezco su presencia en este evento tan significativo. Estoy seguro de que las palabras y enseñanzas que compartiremos esta noche fortalecerán a continuar trabajando en la construcción de un mundo más justo y más humano. Que Dios se manifieste en cada uno de nuestros corazones para poder compartir un poco de luz una vez que hayamos recibido las enseñanzas de esta noche. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Mario Sinaí. Buenas noches a todos, hermanos.
decirlo, hermanos de la Gran Logia de México, mi amigo Dan Tartakovsky, vicepresidente internacional de la NAIRIT, que año tras año me hace llegar a México. Para mí es un placer y un honor. Ariel Diablo, que enseguida lo voy a presentar también. Antes de comenzar, algunos detalles. No traten de leer mi letra, por lo tanto les digo lo que escribí con mucho cariño. Mi firma en hebreo, Mario Sinai, México 28. Yo mismo no me entiendo la letra. ¿Okay? Tengo otro que estoy presentando acá y a los que se los traje de antemano dedicados lo firmó mi señora, que tiene buena letra y se puede leer, porque lo mío es ileíble. Eso es lo que le escribí a cada uno de ustedes y verdaderamente con mucho cariño. Aprovecho también para agradecer a Francisco y a Dan, que han publicado el libro. Para mí un honor, es el libro número 21 del tema. Y cada libro nuevo como un hijo, es el nacimiento de un hijo nuevo. Además, muy linda calidad, muy lindo papel, muy linda tinta, de muy buena calidad. Quiero ser totalmente sincero con ustedes. Hace 4 meses me llamó Dan y me pidió venir a hablar del tema de los masones durante la Segunda Guerra Mundial. Y dije, Dan, no te puedo ayudar. No tengo la menor idea. Nunca escuché del tema. Y Dan, que todavía no conoce la palabra no en su diccionario, no entra la palabra no en el diccionario de Dan, te da órdenes y te dice, investiga. ¿Para qué digan? Investiga. Y me agarró un nuevo momento en que también tenía tiempo y ganas y empecé a leer, pero el tema me atrapó. Porque si no me hubiese atrapado el tema, me hubiese dicho, Dan, lo lamento, pero no lo puedo hacer. Pero el tema me atrapó y me impactó. Y durante 1 mes y medio, de 7 de la mañana a 10 de la noche, estaba enfrascado en el tema y el resultado en realidad es el libro. Si ustedes notan, y para que no me acusen de plagio, pero por mí mismo, por ética moral, que dice recopilado por Mario Sinai. O sea, yo no investigué nada nuevo que no estaba escrito. Estaba escrito en diversos idiomas, a nivel académico, triangulé toda la información para verificar que todo lo que está en el libro históricamente es verdad, y el ordenamiento y el sentido que le estoy dando a las cosas, creo que en español sobre este tema es la primera vez que se escribe, y en esto es la innovación del libro. ¿Okay? Lo repito, no investigué nada nuevo que no haya estado escrito antes, y por lo tanto también le doy crédito en el libro a cada una de las fuentes de las cuales he tomado el material. Y no solamente para que no me acusen de plagio, que eso mucho no me importa, sino porque es una ética moral que tenemos que tener los seres humanos, de darle crédito a quien le corresponde. De darle crédito, gracias. ¿Me oyen mejor ahora? ¿Empiezo de vuelta? ¿A quién le corresponde? Es una cuestión de ética moral. El tercer punto que quiero mencionar antes de empezar es que es la flor, no me olvides, que aquí tenemos, que también es la flor del amor eterno, de los 5 pétalos, que aquí lo han puesto. Muchísimas gracias. Que aquí lo han puesto tan bellamente en la mesa. Un segundito para tenerlo bien. En la primera encuentro con ustedes, Dan me hizo encontrar con la gente de la revista de los masones y me hacen 5 preguntas sencillas cuando yo justo la primera me quería morir, estaban contando cosas tremendamente complicadas, y la 5ª pregunta es cuál es el significado de los 5 pétalos, a lo cual mi respuesta fue no lo sé, pero voy a averiguar. Claro. Y al otro día averigué, busqué, había muchas respuestas, entonces elegí las que más me parecían lógicas y las que más también respondían con los valores de los masones. Entonces, sobre los 5 pétalos de la flor, no me olvides, hay varias interpretaciones. 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y espíritu, y los 5 juntos representan la naturaleza interconectada, como hoy lo hablamos. Conexión con lo divino, la pureza, la espiritualidad, el renacimiento y el crecimiento. Es nuestra segunda explicación. Y el número 5, que también lo llamamos mucho, y tengo mucho todavía que estudiar respecto al gran maestro que me hizo estudiar, representa el cambio, la transformación y la liberación de las limitaciones. En la numerología esotérica se asocia el número 5 a la libertad, el cambio y la comunicación.
Pero lo verdaderamente importante en este caso se trata de que los masones, que tenían prohibido el uso de los símbolos masones, utilizaron este símbolo, la flor de 5 pétalos, no me olvides, para identificarse entre ellos. Incluso también en los campos de concentración nazis, que hoy hablaré de ellos, sobre el triángulo rojo invertido, que era el triángulo que se les puso también a los masones, ellos usaban la flor de 5 pétalos, no me olvides, de color azul, para poder identificarse entre ellos, como un acto de valentía, como un acto de heroísmo y como un acto de desafío. También, además de poder identificarse frente a las autoridades nazis. Muy bien. Dos cositas más. Originalmente la presentación iba a ser solamente mía, pero Dan Tartakovsky también invitó al doctor Ariel Gerbluk, el director del Centro Wiesenthal para Latinoamérica. No escuches ahí, por favor, es una eminencia en la materia, a nivel internacional, experto número 1 en tema de antisemitismo. Compartir con él es para mí un gran honor y un placer. Entonces tuve que acortar un poquito. Lo que acorté se los voy a decir, pero está en el libro. Así que solamente van a tener que leerlo, lo dije, en este capítulo salto, para dar pie a que ambos podamos tener pie hoy y que no salgamos aquí a medianoche. Entonces ambas cosas sean importantes, por lo tanto corté un poquitito para darle pie, como dije, para darle pie a Ariel, que participe conmigo esta noche, que es para mí un gran honor, y luego ustedes van a tener el placer de poder oírlo. Dicho todas estas pequeñas aperturas, muchas gracias. Antes de comenzar con la ponencia, vamos a hacer un minuto de silencio de pie, por favor, todos, para conmemorar el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas y los Mártires del Holocausto, del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, que fue el día de ayer, 27 de enero de 1945, un minuto de silencio. Pueden tomar asiento. Este es nuestro tercer encuentro, nomás para los que no estuvieron. El primer encuentro recordamos el 80º aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. Casi que no mencioné el tema de los masones. En la segunda clase hablamos, en el segundo encuentro, hablamos sobre la persecución de las minorías durante la Segunda Guerra Mundial, comenzando con la famosa frase del Premio Nobel de la Paz sobre Oriente del Holocausto, Elie Wiesel, que dijo: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Entonces, conmemoramos a todas las minorías, comenzando por los discapacitados físicos y mentales, disidentes políticos, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, masones, etcétera, etcétera, etcétera. Hablé muy poquito de los masones, pero sí hablamos de la persecución antes de la era nazi en España, Italia fascista y España de Franco. Ese tema ya lo tenemos abordado, los que no estuvieron me disculpan, ya lo hablamos, y ahora vamos a hablar qué pasó en realidad en Alemania. En las tres clases, los tres encuentros lo dije y lo vuelvo a decir porque me parece crítico, y volverlo a escuchar por tercera vez no es grave. En una Europa ensangrentada por la guerra de religiones, que enfrentaron a católicos y protestantes, los masones trataban de combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante la educación y la filantropía. Hitler basó su odio a la masonería en la creencia de que a través de ella los judíos eludían las barreras raciales y legales que los marginaban en la sociedad europea. Y la paradoja histórica es que justamente fueron Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Harry Truman, los tres masones, quienes derrotaron a los nazis junto a Joseph Stalin, que era un fanático antimasón. Muchas gracias. Era un fanático antimasón. Gracias.
Lo próximo que quiero hacer, a pesar de que no es el lugar, pero quiero poder ya dar las estadísticas para que tengamos el marco de las estadísticas que son impactantes. El número de masones en los países ocupados por el régimen nazi, que fue prácticamente toda Europa, se estima en 800.000. Había 800.000 masones en Europa. El número exacto de cuántos masones fueron asesinados no está claro, y hay discusiones históricas, como en términos generales en tema de los números en todos, pero el número más bajo se estima entre 80.000 masones que fueron asesinados y 200.000. Si vamos para el número más bajo, el 10% de los masones europeos fueron asesinados. Si vamos al número más alto, el 25% de los masones, o sea, 1 de cada 4 fueron asesinados. Ese es el número matemático que quería que esté en presencia antes de comenzar. Muy bien. Los masones, ahora sí vamos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis llegaron al poder, la política hacia los masones al comienzo fue ambigua. Las logias masónicas fueron consideradas instituciones peligrosas para el Estado. Hitler basó su odio a la masonería en la creencia de que a través de ella los judíos eludían estas barreras raciales que los marginaban de la sociedad europea. La ideología nazi era antimasónica debido a las tendencias anti-intelectuales y anti-elitistas. Los nazis afirmaban que los masones de alto grado eran voluntarios miembros de la conspiración judía, y la masonería, junto con los judíos, fueron la causa de que Alemania fuese derrotada en la Primera Guerra Mundial. Las logias se propugnaban la tolerancia y la igualdad y tenían conexiones internacionales o conexiones a través de sus líderes con los socialdemócratas, con los demócratas liberales, y fueron objetos de persecución del régimen nazi. El régimen tenía la intención de excluir a quienes se negaban a renunciar a sus conexiones masónicas. Ya a principios de 1934, el jefe del sistema judicial del partido nazi dictaminó que los masones que no abandonaran sus logias antes del 30 de enero del año próximo no podían unirse al partido nazi. Ese mismo mes, el ministro de Interiores prusiano, Hermann Göring, emitió un decreto en el que se instaba a las logias a disolverse voluntariamente, pero exigía que esas acciones voluntarias se le presentasen para su aprobación. ¿Qué le pasó, amigo mío? Ahí está. Gracias. Bueno, gracias. Las logias y sus filiales en varias ciudades de Alemania se vieron expuestas a la violencia arbitraria de las unidades locales de las SS y las SA de la Gestapo. La creciente presión de los sectores políticos y profesionales obligó a las personas a elegir entre permanecer en sus logias o limitar sus oportunidades profesionales. Muchos antiguos miembros de las logias que ocupaban puestos en la administración pública fueron obligados o acosados a jubilarse. El Ministerio de Defensa no quería oficiales masones, y aquellos oficiales que permanecían como masones fueron destituidos del ejército. En mayo de 1934, el Ministerio de Defensa prohibía la afiliación a las logias a todas las personas dentro del ejército, por supuesto, tanto sea soldados como civiles. Durante el verano de 1934, después de que Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich complementaron la toma del control y centralización de la Gestapo, la policía alemana cerró por la fuerza muchas logias masónicas y sedes de filiales de los masones, confiscó sus bienes, incluidas las bibliotecas y los archivos. El 28 de octubre de 1934, el Ministerio de Interiores del Reich, William Frick, emitió un decreto que definía a las logias como hostiles al Estado y por lo tanto sujetas a la confiscación de todos sus bienes. Y ahora viene la fecha crítica
El 8 de agosto de 1935, la masonería alemana dejó oficialmente de existir. Una obediencia se exilió en América del Sur, creo que lo hablamos la clase pasada, y otra al mandato británico de Palestina, lo que hoy vendría a ser Israel. Finalmente, el 17 de agosto de 1935, William Frick, ministro de Interiores, ordenó la disolución de todas las logias y ramas restantes y la confiscación de todos los bienes de los masones. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial, la masonería fue prohibida por un edicto en todos los países que fueron aliados, ya sea con los nazis o bajo control del régimen nazi, incluyendo, por supuesto está de más, a Noruega y Francia. Gracias. Sí, la próxima. Perfecto. Propaganda antimasónica se llevó a cabo en muchos países ocupados e incluso se realizó una película, que aquí la estamos viendo, llamada Fuerzas Ocultas en francés, sobre la masonería, donde se indicaba como maléfica y conspiradora. En agosto de 1935, Hitler anunció en el periódico del partido nazi, El Observador Popular, la disolución definitiva de todas las logias en Alemania. El odio a los masones llevó a los nazis a imprimir públicamente que contenían artículos que contenían caricaturas que hablaban de una conspiración judeo-masónica para dominar el mundo. Los carteles citaban: todos los judíos son masones. La propaganda nazi siguió vinculando a judíos y masones. La virulenta publicación de Julius Streicher en el periódico nazi Der Stürmer, que en español sería El delantero, el atacante o La tormenta, publicó repetidamente caricaturas y artículos que intentaban retratar una conspiración judeo-masónica. La masonería también se convirtió en una obsesión particular del jefe de policía de seguridad, la SD, Reinhard Heydrich, quien consideraba a los masones, junto con los judíos y el clero político, como los enemigos más implacables de la raza alemana. En 1935, Heydrich definió la necesidad de eliminar no solo las manifestaciones visibles de estos enemigos, sino de erradicar de todos los alemanes la influencia indirecta del espíritu judío y de los masones. Un residuo infeccioso judío liberal y masónico que permanece en el inconsciente de muchos alemanes, sobre todo en el mundo académico e intelectual. Había que limpiarlos de ellos. Y por lo tanto, Heydrich creó una sección especial en el servicio de seguridad, la sección 2/3, para preocuparse específicamente de la represión de los masones. Pasa uno más, por favor. Tenemos todo tipo de propaganda que podemos ver. Pasa uno más. Uno más. Esto es de... Ahí está, muy bien. Aquí tenemos la gran exposición antimasónica en París. Fíjense, en 1940, ya París ocupada. Ok, pasemos a la próxima. Un cartel propagandista antimasónica en Belgrado, Serbia, durante la ocupación alemana de Serbia. ¿Sí? Aquí lo vamos a dejar, un póster eufemista titulado La relación entre los judíos y los masones. El texto en la parte superior dice: Política mundial, revolución mundial. En la parte inferior dice: la masonería es una organización internacional en deuda con los judíos con el objetivo político de establecer la dominación judía a través de la revolución mundial. El mapa decorado, como ustedes pueden ver, con símbolos masónicos. Templo, plaza y delantal muestra dónde tuvieron lugar las revoluciones en Europa desde la Revolución Francesa en 1789 y hasta la Revolución Rusa en 1919. En el cartel, este cartel, el número 64, de una serie titulada Teoría de la herencia y la higiene racial, publicada en Stuttgart, Alemania, en 1935. Pasemos una más. Y aquí tenemos en la exposición
en los Países Bajos, en Bélgica en 1941. Hitler amnistió a los miembros de la logia que renunciaron a sus antiguas lealtades en abril de 1938 y hicieron esfuerzos en el sector público para decidir sobre la continuidad del empleo de los antiguos miembros de la logia si es que se necesitaba de ellos. Muchos funcionarios públicos que se habían visto obligados a jubilarse debido a sus conexiones masónicas fueron llamados de nuevo al servicio. El partido nazi continuó prohibiendo la membresía de los antiguos miembros masones, aunque se hicieron excepciones después de 1938. La propaganda alemana en tiempos de guerra, particularmente en el ejército, acusaba a los judíos y los masones de haber provocado la Segunda Guerra Mundial y ser responsables de la política del presidente estadounidense Roosevelt, quien, por supuesto, era identificado como masón, lo cual es cierto, es verdad. A medida que conquistaban Europa, los alemanes disolvieron por la fuerza todas las organizaciones masónicas y confiscaron sus bienes donde quiera que estableciese el régimen de la ocupación alemana. Después de que se cerrase una logia, se la saqueaba en busca de las listas de los miembros. Se llevaban las bibliotecas y los archivos, los muebles y los artefactos culturales y religiosos. Los artículos confiscados se enviaban a la agencia alemana correspondiente, principalmente a la Gestapo. Muy bien. Quiero pasar ahora a la persecución de los masones en Europa bajo las garras nazis. Casi toda la masonería europea fueron suprimidas antes o a más tardar durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió, en primer lugar, como dijimos, en Alemania en 1935 y luego en los países ocupados por esta última aliada con ella, Rumania en 1937, Polonia, Austria, Bohemia y Moravia en 1938, conforme iban ocupando los países. Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega y Bulgaria en 1940, Finlandia, aunque de forma voluntaria, volveremos a Finlandia en un ratito, Bélgica, Croacia, Serbia, Montenegro y Grecia en 1941. En otros países ocupados, las asociaciones masónicas fueron prohibidas simultáneamente o incluso a instancias de otros regímenes locales, como en Rusia ya desde 1917, en Hungría en 1919, Italia, que hablamos en el encuentro pasado, en el 25, Turquía y Portugal en 1935 y España, que también lo hablamos en la Guerra Civil. Sin embargo, la masonería llevó a cabo una actividad clandestina durante los regímenes totalitarios europeos, a pesar de que oficialmente sobrevivió solo en Dinamarca, Islandia, Suecia, Reino Unido, Irlanda y Suiza. Y vamos ahora muy brevemente país por país. Austria. Entre 1934 y 1936 fueron cerradas varias de las más prominentes logias de Austria. El 12 de marzo de 1938, la Gestapo tomó posesión de la Gran Logia de Viena y los archivos de la Gran Logia desaparecieron. Una turba enfurecida irrumpió y saqueó los archivos y las propiedades de la oficina. El gran maestre, doctor Richard Schlesinger, fue arrestado y murió poco tiempo después, supuestamente en libertad, por consecuencia de las torturas que sufrió en prisión. Checoslovaquia. Había dos grandes logias allí, una de las cuales era mayoritariamente judía y de habla alemana, con 5.000 miembros, y la otra de habla checa, con 500 miembros. Cuando los alemanes invadieron Checoslovaquia, elaboró una lista de 3.000 a 4.000 masones y muchos fueron arrestados y enviados a los campos de concentración. Varios de ellos estaban en la resistencia y pagaron por ello con sus vidas. El doctor Sedgwick y el doctor Glavik fueron torturados durante 2 años y luego fueron asesinados. El 5% de los masones escaparon y algunos encontraron exilio en Inglaterra, donde formaron una gran logia Comenius en el exilio. Algunos de ellos pertenecían a la logia Mozart en Londres, o sea, se sumaron a la logia de Mozart en Londres. Francia, es un tema muy interesante. Para Pétain,
Un judío no es responsable de sus orígenes, pero un masón siempre es culpable y responsable. En Francia enseguida vamos a volver. Pasa a la próxima, que aquí tenemos un póster de Francia. Ok, aquí tenemos un póster de Francia. En Francia, las salas fueron saqueadas durante el gobierno de Vichy, 6.000 masones fueron prohibidos, 989 masones fueron expulsados y 945 masones fueron asesinados. Bélgica ocupada. En Bélgica los nombres de masones fueron entregados a la policía nazi y algunos de los jefes del Consejo Supremo fueron asesinados. En la primera semana de la ocupación, la Gestapo, a menudo acompañados de colaboradores locales, irrumpió los locales de la logia en Bruselas y en el resto del país. El objetivo era apoderarse de los lugares, los archivos, las obras de arte y los objetos de valor. En el otoño de 1940 se creó también la Liga Antimasónica Belga. Ella fue el eje de la explosión antimasónica que circuló en 14 ciudades belgas entre el 30 de enero del 41 y el 31 de mayo de 1942, haciendo grandes purgas entre la población masónica de Bélgica. De finales de 1942, varios masones de renombre fueron asesinados, principalmente por ser colaboradores de los nazis. Muchos son detenidos y es porque eran parte de la resistencia belga. En Inglaterra no llegaron los nazis, pero sí tomaron, fue el único punto que tomaron en Inglaterra, la isla del Canal. En 1939, Jersey tenía varias logias y la sala principal era lo suficientemente grande para albergar cómodamente a 150 miembros masónicos y tenían un hermoso mobiliario. En 1940, los alemanes invadieron la isla, como dije, el único territorio ocupado en Inglaterra por los nazis. Todas las reuniones se suspendieron por acuerdo con los alemanes y como acordaron con ellos, todo se dejó como estaba, siempre que el edificio se cerrase con llaves. Sin embargo, y como era previsible, los nazis los traicionaron y enviaron algunos saboteadores desde Berlín que saquearon el templo en enero de 1941 y confiscaron y enviaron todos los materiales, incluido la biblioteca, a Alemania para su exhibición antimasónica. Esta es la biblioteca masónica más antigua de Gran Bretaña. Agentes de la Gestapo, especialmente entrenados, destruyeron sistemáticamente y quemaron todo lo que quedaba. El templo principal se convirtió en una tienda de vinos. En 1941, el comandante alemán, el coronel Schumacher, fue visto con las alfombras a cuadros enrolladas y atados al techo de su automóvil y luego las envió a Alemania. Holanda. Tras la invasión de Holanda, asaltaron el edificio de la Gran Logia de La Haya y en mayo de 1940 impidieron el acceso al edificio. En septiembre